Bienvenidos a Nadie Habla de Esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más. Esas cosas que nadie dice, las vas a escuchar acá. Seguinos y escuchá los nuevos episodios. Bienvenidos a Nadie Habla de Esto. Sabemos por la historia y escritos antiguos que hace poco más de 2000 años existió una persona a la cual crucificaron. Le dieron latigazos, lo obligaron a cargar una pesada cruz, colocaron una corona de espinas en su cabeza, perforaron sus manos y pies con clavos y finalizaron traspasando una lanza por su corazón hasta llevarlo a la muerte. Se trata de Jesús de Nazaret, y a lo largo de la historia parece que hay personas que sienten en carne propia alguna de estas cosas que le pasaron a Jesús. Son conocidas mundialmente como estigmas. Es un misterio. De repente comienzan a sangrar las manos y quienes sienten esto afirman sentir un dolor impresionante. Hubo una persona muy famosa, no por tener seguidores en Instagram o en TikTok, sino por tener la habilidad de curar personas, hacer milagros, y también tenía estas marcas en sus manos. Se llamó Pío de Pietrelcina. Bienvenidos al episodio de hoy. Los estigmas del Padre Pío. Su cuerpo actualmente está exhibido en una catedral de Italia, pero con un detalle. A pesar de haber fallecido en el año 1968, más precisamente el 23 de septiembre, su cuerpo se mantiene casi intacto. El Padre Pío de Pietrelcina fue un sacerdote y fraile capuchino, italiano. Nació en 1887, falleció en el año 1968. Su nombre era Francesco Forgione o Forgione, y el nombre de Pío le fue dado cuando ingresó a la orden. Desde chico mostró interés por la religión y una profunda fe que lo llevó a abrazar la vida religiosa. Para mantener sus estudios, su padre decidió emigrar a Estados Unidos y luego a la Argentina. Sus fieles se encuentran muy fuertemente presentes en Brasil y también en nuestro país, aunque en toda Latinoamérica se lo venera incluso antes de ser beatificado. Una de las características más famosas del santo fueron sus estigmas, las heridas de Jesucristo en el Calvario que el capuchino tuvo durante 50 años, al principio solo dolorosas y luego visibles. Miles de fieles lo visitaban en San Giovanni Rotondo, en Italia, su ciudad. Un sacerdote y doctor en psicología, Agostino Gemelli, dio la orden sin revisarlo, que los estigmas eran de origen neurótico y por ese motivo durante años se prohibió que lo vayan a visitar. Llegaron incluso a darle una especie de arresto domiciliario y prohibirle el contacto con todas las personas que lo seguían. Lo que muchos no saben es que el Padre Pío, entre tantos dones, tenía uno muy especial, el de las profecías, y supuestamente el mismo Jesucristo se comunicaba con él. En una carta del año 1959, dirigida a su superior, el Padre Pío cuenta la revelación que le hizo Jesús sobre el fin del mundo, y estas que les voy a contar ahora son algunas de ellas. El mundo está andando en ruinas. Los hombres han abandonado el camino correcto para aventurarse en caminos que terminan en el desierto de la violencia. Si no vuelven a beber de la fuente de la humildad, la caridad y el amor, será una catástrofe. Cosas terribles vendrán. Ya no puedo interceder por los hombres. La piedad divina está a punto de terminar. El hombre había sido creado para amar la vida y terminó destruyendo la vida. Cuando el mundo fue confiado al hombre, era un jardín. El hombre lo ha convertido en una atmósfera llena de venenos. Nada sirve ahora para purificar la casa del hombre. Es necesario un trabajo profundo, que solo puede venir del cielo. Prepárense para vivir 3 días en total oscuridad. Estos 3 días están muy cerca, y en esos días van a permanecer como muertos, sin comer y sin beber. Luego, la luz volverá. Pero muchos van a ser los hombres que no la verán jamás. Mucha gente escapará asustada, correrá sin tener una meta, dirán que hay salvación al oriente, y la gente correrá hacia el oriente, pero caerá en un acantilado.
Dirán que al occidente hay salvación y la gente correrá al occidente, pero caerán en un horno. La tierra va a temblar, el pánico será gigante. La tierra está enferma, el terremoto será como una serpiente, lo van a sentir arrastrarse por todos lados. Y muchas piedras van a caer, muchos hombres perecerán. Todos son como hormigas, porque vendrá el tiempo en que los hombres se quitarán los ojos por una miga de pan. Los negocios serán saqueados, los almacenes serán tomados en asalto y también destruidos. Pobre será aquel que en esos días oscuros se encontrará sin una vela, sin una jarra de agua y sin el necesario por 3 meses. Una tierra va a desaparecer, una gran tierra. Un país será borrado para siempre de los mapas geográficos y con él será arrastrado en el fango de la historia, la riqueza y todos sus hombres. El amor del hombre por el hombre se ha convertido en una palabra vacía. ¿Cómo puedes esperar que Jesús te ame si ni siquiera amas a los que comen en tu propia mesa? De la ira de Dios no serán perdonados los hombres de ciencia, sino los hombres de corazón. Estoy desesperado, no sé qué hacer para que la humanidad se arrepienta. Si continúa por ese camino, la tremenda ira de Dios se va a desencadenar como un tremendo rayo. Un meteorito va a caer sobre la tierra y todo brillará. Será un desastre, mucho peor que una guerra. Muchas cosas serán canceladas y este será uno de los signos. Los hombres vivirán una experiencia trágica. Muchos serán abrumados por el río, muchos serán quemados por el fuego, otros serán enterrados por los venenos, pero me mantendré cerca de los puros de corazón. Estas son 12 profecías que el Padre Pío dejó escritas antes de su muerte. Además de estas profecías, Francesco Forgione, o Padre Pío, realizó varios milagros a lo largo de su vida. Uno de los más importantes ocurrió en Italia. Antonio, un médico de profesión, un día en el año 2000, su hijo Mateo llegó a casa del colegio muy enfermo y él no reconoció ni a su propia madre. El padre de familia decidió llevar al pequeño de forma urgente al hospital. El diagnóstico fue terrible, meningitis aguda fulminante. Mateo quedó ingresado en el hospital, pero la situación empeoró rápidamente. Tuvo fallo multiorgánico, le dejaron de funcionar 9 órganos, le bajaron repentinamente las pulsaciones. En un momento solo tenía 10 pulsaciones por minuto. Para un niño de 7 años todo esto significaría la muerte. Además, por la mañana tuvo un paro cardíaco del que consiguieron sacarlo vivo, pero enseguida entró en coma. Ante esta situación, la madre de Mateo dejó las cuestiones médicas en manos de su marido, que era médico, y el resto de los profesionales, y solamente se puso a rezar. Me venían continuamente a la cabeza las palabras del Padre Pío, que decía que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Así, de esta manera, María se fue a la tumba del fraile capuchino. Estuvo ahí, rezando por su hijo, prácticamente durante todo el tiempo que duró el coma. En un momento dado, ante la más probable muerte del pequeño, María hizo una promesa. Si Mateo volvía a casa sano y salvo, dedicaría toda su vida al servicio del Padre Pío, algo que parecía imposible que ocurriera. Sin embargo, después de 11 días, Mateo despertó del coma, sin ningún tipo de afectación. Los médicos y enfermeros no podían dar crédito a lo que veían. Mateo estaba prácticamente muerto y se curó de forma inexplicable. Enseguida empezaron a hablar de un milagro. Sin embargo, sus padres tardaron más tiempo en darse cuenta de que esto que había sucedido se trataba en realidad de un milagro, porque estaban totalmente en shock por lo que había pasado. Solo percibieron lo sucedido después de que su hijo les contara el sueño que había tenido durante el coma y tras la visita de una comisión de expertos enviada por el Vaticano para investigar lo ocurrido. Mateo aseguró haber tenido un sueño durante el coma. Él dijo que al despertar había visto al Padre Pío a la derecha de su cama.
Le estaba sujetando la mano y le dijo: no te preocupes, porque vas a volver pronto a casa. Después lo llevó hasta Roma, a una habitación donde había un niño muy enfermo, tumbado en la cama. ¿Lo querés curar?, le preguntó el padre Pío. ¿Y eso cómo se hace?, repreguntó Mateo. Con la fuerza de voluntad, confesó Pío. Enseguida impuso sus manos sobre el niño y este niño se despertó, se curó, y también Mateo, en ese momento, salió del coma. La curación de Mateo fue el milagro que posibilitó la canonización del fraile italiano años más tarde. Este fue un pequeño resumen sobre sus estigmas, profecías y milagros que hizo. Si pueden buscar en Google o tienen la posibilidad de viajar al lugar donde se encuentra el cuerpo de él, van a ver que está en impecables condiciones, más allá de que hayan pasado décadas desde su muerte. Eso es misterioso. En realidad no tanto, ya que si bien su cuerpo estaba bien conservado, tuvieron que aplicar químicos y crear también una máscara sobre su rostro, para que luzca así como se ve actualmente. Gracias por escuchar este episodio. Seguinos, activa la campana de Spotify, porque si vienen episodios muy interesantes. Nos encontramos acá para seguir charlando sobre Nadie Habla de Esto. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharlo. Te invito a seguirme en Instagram, leonardo.gote o nadiehabladeesto.podcast. También podés enviarnos una idea para charlar, anécdota o lo que quieras al email goteleonardo@hotmail.com. Muchas gracias.